Muy buenas noches. ¿Cómo le va, señor Gerardo Techado? Mira, estoy escuchando y estaba tratando de no saludarte todas las noches igual. ¿No? No, Pero es difícil, ¿no? es difícil, es Pero como vemos- que tu cara me lleva a decirte. Nos estamos viendo cada 15 días. Tenés prácticamente. cara de relajado, de que Sí, la pasaste estuvimos bien. paseando un poco. Sí, Después le voy a preguntar a tu señora a ver si la pasaste así tan relajado, tan bien. sí. Ya está bueno. Está ¿Sí? bueno. Qué bueno. Todo mucho turismo, ¿eh? La verdad me asombró. Decía que había mucho, yo fui a Mendoza y decía que había mucho turismo de Chile. Sí. Y la verdad que me encontré con mucho turismo brasileño. Ah, mira, yo también pensaba que había más turismo de Chile. No, la cantidad de brasileños que hay nos invadieron. ¿En serio? Pero bueno, Mirá vos. dejan plata, así que. Mientras dejen platita Los acá, no hoteles pasa nada. ocupados, todo lleno. Ibas al restaurante y tenías que pedir reserva porque si no, no conseguías a la noche, que en el horario entre las 21 y las 23, estaba Explotado. ocupado. Sí. Bueno, Mendoza igual capital. está bueno, o sea, cuando hacemos turismo en nuestro propio país, ¿no? Está bueno encontrarnos con extranjeros y eso, porque a mí me gusta. ¿No? Sí, incluso, bueno, nada, los hoteles grandes, o sea, ahí había lugar, pero también está con convenciones. Claro. Mendoza tiene otra vida. Bueno, acá también pasó en Córdoba eso, Los buenos hoteles, viste, todo lleno de contingentes. Sí. Pero bueno, la verdad lindo, está para visitarlo. Sí, yo voy a ver si el año que viene hace solo vas para mí. Dale. Tenemos una invitada. Mira, tengo un listado para presentarla, pero la voy a presentar como Elisa Quartucci. No necesito dar todo lo que es, porque bueno. Buenas noches, ¿cómo te va, Elisa? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, un placer tenerla. Gracias. Yo, antes que nada, le voy a preguntar, viste que arrancamos así rapidito, vamos a meter Sí. bajo la lupa ya. Venimos muy atrasados. Sí, vinimos atrasados con el horario, no quiero tampoco retrasarla tanto. ¿Cómo es esto de, en Bahía sobre todo, siendo en la política siendo mujer? Porque viste que vemos que es una 10, una mujer, 10 varones, una mujer 10. Pero no sé, a ver si es percepción mía nomás, ¿no? Yo no veo mucho machismo en eso, en ningún partido, no lo digo en el tuyo, sino que no lo veo. ¿Está bien mi percepción? No, yo la verdad nunca he tenido problema con esa cuestión, yo milito con cuestiones de género, ¿no? Yo milito desde que tengo 17 años en el radicalismo y te estoy hablando del año 88 y en ese momento éramos tantas mujeres como hombres militando a la juventud radical. Sí es cierto que por ahí si uno analiza, por ejemplo, los gabinetes municipales o las listas de los consejos deliberantes previas a la sanción de la ley de cupo, por ahí la presencia de hombres era mucho más importante. De hecho había alguna mujer por allí en los consejos deliberantes. Pero bueno, yo la primera vez que fui concejal ya existía la ley de cupo, en el año 97, pero en ese momento la ley era 2-1, ¿sí? Claro. Y ahí el lugar 3, al lugar 6, al lugar 9 lo ocupábamos las mujeres. Era raro sí encontrar 2 mujeres, un hombre, claro, por aquel entonces, pero bueno, después vino la ley de paridad y hoy por hoy si uno analiza las composiciones del Consejo Deliberante, bueno, de las legislaturas en general, están equiparados precisamente por la aplicación de la ley, no están así por ahí cuando uno analiza los ámbitos judiciales o los ámbitos de los ejecutivos. Y bueno, se plantea esto del techo de cristal, ¿no? Donde la mujer por ahí puede acceder, tiene sus niveles de participación, pero por ahí se pone ese freno. Pero bueno, lo cierto es que eso se ha ido cambiando, como se cambió en todos los ámbitos. Y en la política, bueno, yo en lo personal, por eso yo digo, hubo muchas mujeres que durante muchos años, desde la década, desde allá, a principios del siglo XX en adelante, han luchado por tener, no sé, Elvira Rawson, por ejemplo, alguien de mi partido, que ha luchado por tener esa igualdad. Florentina Gómez Miranda, más ya iniciada la democracia, con leyes por ahí como la ley de divorcio vincular y demás, que eran leyes que movían el avispero por entonces, ¿no? Pero hoy es mucho más frecuente encontrar mujeres. Claro, es como que ahora, yo ahora es como que veo que, bueno, vos en especial arrancaste hace un montón, en el 85, 86. 87 empecé a 87, militar, sí. Claro. Es como, viste, casi pionera, digamos, de nuestro mundito que estamos más acá, digamos, ¿no? Porque por ahí sigue hablando más atrás.
pero como que siempre teníamos como ese miedo de se podrá, más mujeres, más, pero noto yo, así como vos que estás de hace bastante, noto como que acá no es tan complicado como lo he visto por ahí en otros lados, porque por ahí viste está la mención de andar los platos, que Sí, te lo han llevado bueno, a decir cada hasta tanto que- existe. Sí. O sea pero- que yo no estoy muy de acuerdo con la ley de cupo. ¿No? Porque, No, porque a ver, esto ha obligado a muchas listas a poner la mujer de acá hay una chica, pongamos esta. Y es yo verdad, creo que Bueno, no. puede eso, pasar. Yo eso creo también que- ha pasado. Yo creo que y- la mujer, o sea, la mujer política tiene que ocupar un lugar en su posición por su acción política, no porque, Tal vez hoy ya no porque se es mujer. necesita tanto, Y vos sabés que me ha pasado muchas veces en una conformación de lista que veo que ponen a una persona y digo, pero esta de... Si yo la conocí cuando... Y claro, no estudió, Claro. claro. Entonces, después charlando en la intimidad, digo, che, ¿cómo estás vos ahí en la lista de, no sé, de consejero Sí. escolar? No, me pusieron, qué sé yo. Claro. Esas cosas pasan con esa ley de cupo. No, lo Pero, que pasa es que, yo bueno, creo ahí... que hay gente como vos, yo conozco, bueno, vengo como vos, yo de la chetita que estoy militando, así Ah, que la muy que bien, claro. conozco un montón de mujeres militantes que la verdad totalmente merecido el lugar. Lo que pasa es que muchas veces he visto que el hombre ha puesto una regla que decir, no, como soy mujer no puede hablar, ¿viste? Claro. Y Sí, ha pasado. Es como todo, a veces se Yo malutilizan. que vengo del peronismo, Claro. la verdad que el peronismo es muy verticalista y en esas cosas, las discusiones internas que vos veías que decís, no puede ser, ¿cómo Claro. que no puede participar? Tiene que participar, ¿viste? Claro. Sí, sí. Yo creo que están mal usados. Es como, no sé, viste, a veces te decían, no sé, un plan. Y me acuerdo un día una conversación con mi madre que me dice, no, que mi vecino usa, y le digo, bueno, las leyes son leyes, las cosas son cosas, qué sé yo. Hay gente que malutiliza. Por ejemplo, justo en el caso tuyo, vos estás volviendo a lo que decía, del 87, y está ganado su puesto, su forma, se metió porque debía, porque lo que te gustaba, porque avanzaste. Yo creo que también hay que echarle la culpa al que lo hace mal, al que lo utiliza mal. Claro. Pero la ley, yo creo que las leyes de cupo sirvieron para que el que necesitaba meterse, como una mujer que necesitaba meterse, se pudo meter de ahí, se depura solo, la gente elige. Pensá que la gente zarandea y el que Mira, tiene que quedarse no se queda. Vos sabés, antes los concejales activaban la ciudad, trabajaban en la ciudad. Hoy me preguntás quiénes son los concejales de Bahía Blanca, te puedo nombrar 2 o 3 nada más. Sí, bueno, yo fui concejal 16 años. Tuve Sí. el reconocimiento de los vecinos de Bahía y el Esa- honor de eso, haberlos claro. representado durante tanto tiempo, ¿no? Durante 4 mandatos, y fui concejal oficialista en la época de Jaime Linares, fui concejal opositora durante los gobiernos peronistas, los distintos gobiernos peronistas en la ciudad, pero siempre digo que el consejo, si yo llego a ser la intendente, cuando sea la intendente de esta ciudad, una de las cosas que le voy a pedir precisamente al Consejo Deliberante es un involucramiento distinto. ¿Y por qué lo digo? Porque el Consejo, siempre decimos, es la caja de resonancia de los problemas de la ciudad. Claro. Y ese es el ámbito donde se deben discutir las propuestas, ese es el ámbito donde además se tiene que estar pensando en la ciudad que viene. Si por ahí ha pasado que ordenanzas por ahí que se comienzan a discutir, no es el momento y se posterga su discusión, pero al cabo de años se discuten y se aprueban. Pero lo importante del concejal es eso, estar anticipándose a las cosas que se vienen en nuestra ciudad, y sobre todo tener un rol diferente, un rol más ejecutivo, como es en las democracias modernas. Si bien el Consejo claramente por ley tiene las funciones, ¿no es cierto?, de controlar al Departamento Ejecutivo, la función legislativa, que es innata, ¿no es cierto?, del cuerpo, tiene la función también administrativa, la función política, por allí de ser nexo los concejales del gobierno provincial o del gobierno nacional o de entes o empresas públicas. Me parece que sí, el consejo, yo quisiera tener un consejo un poquito más dinámico, un consejo en el que verdaderamente se discutan los temas de la ciudad, y un consejo que sesione todas las semanas. Cuando yo era concejal, hasta hace no muchos años, hasta el
17, creo 18, el Consejo sesionaba todas las semanas. Y obviamente después las reuniones con los barrios se siguen haciendo, el trabajo, y eso insume también trabajo en comisiones, hay algunos que tienen un perfil más técnico, hay otros concejales que tienen un perfil más de involucramiento y de contacto con las organizaciones de la sociedad civil, pero lo importante desde mi punto de vista es recuperar el ámbito del Consejo Deliberante como un ámbito donde verdaderamente se discutan los temas importantes de la ciudad y creo que la ciudad que se viene, de hecho ya atravesamos una situaciones complejas a nivel de la ciudad, ameritan también que las sesiones vuelvan a ser una vez por semana. ¿Hoy no se hacen? No, hoy son cada 15 días. Cada 15 días. ¿Y el horario del concejal cómo es? Es raro. Es raro porque el consejo, hay que tener en cuenta que cuando uno es concejal, digamos, su actividad, en algunos casos, si sos docente, si te dedicas al ámbito de la cultura, no es incompatible, se sigue prestando. Si sos un profesional, por allí abogado, contador, también seguís teniendo tus actividades, porque es complicado después de 4 años, si vos dejás de lado totalmente tu actividad, reincorporarte después de haber dejado 4 años sin hacer nada. Pero digo, es complejo porque los tiempos son distintos. ¿Por qué? Bueno, porque uno va temprano al consejo, tiene trabajo en comisión, tiene reuniones hasta por ahí muy tarde. Sí, yo a veces veo que están hasta la noche, tarde. Sí, las sesiones, los días de sesión por ahí son particulares, porque por ahí hay algún tema complicado y por ahí se debate más. Pero en el día a día, más allá del trabajo administrativo que tiene el concejal, de analizar los expedientes, dependiendo de la comisión que esté cada uno. En mi caso, yo miraba los expedientes de mi comisión y de las otras comisiones. Digamos, yo quería conocer los detalles de todos los expedientes y había tenido una buena base. Yo había sido consejera universitaria muchos años, siendo estudiantes. Mientras estudié en la universidad, fui asambleísta y consejera universitaria, representando al claustro de alumnos. Entonces tenía práctica en mirar expedientes. También en ese momento integraba las comisiones de asuntos legales del Consejo Universitario, entonces ya había adquirido cierta práctica, pero los horarios son complejos. Puede haber reuniones a las 2 de la tarde, como pueden ser a las 5, como a las 20 horas. Y uno, bueno, organiza su vida familiar y laboral en torno a esos horarios. Elisa, algo interesante que me interesó, ¿no? Acá hablando un poco poniéndote bajo la lupa, un proyecto que tenés ahí para presentar, que se trata del monotributo municipal, ¿no? Yo estuve leyendo, mirando un poco, ¿no? Está interesante. ¿Querés contarle a la audiencia? Porque por ahí no es lo mismo lo que nosotros, o la mirada nuestra, o lo que nosotros... Sí. Yo soy partidaria de que cuando hay proyectos interesantes no los tenemos que dejar solamente para la campaña. Entonces eso hizo que el equipo de trabajo, en primer lugar del grupo político que yo integro y después se fue integrando el resto del Partido Radical, elaboramos proyectos para los diferentes ámbitos de la gestión municipal. Me refiero a proyectos vinculados a lo productivo, a proyectos vinculados a la salud y demás. Y concretamente, con la intención de ayudar a las MIPYMES bahienses y de fomentar, digamos, una mejora de las MIPYMES bahienses, presenté en el Consejo Deliberante como vecina, ¿sí? 3 proyectos. Una es la del monotributo local, que lo que intenta es asimilar las categorías de monotributo a lo que sucede, al monotributo nacional, a lo que sucede en Bahía, pero particularmente implica una rebaja de máxima del 63% de las tasas, que eso me parece importante. Lo que hace también es eliminar burocracia, porque hoy por hoy el que paga el pequeño contribuyente en Bahía Blanca cada 2 o cada 1 mes, dependiendo si paga seguridad e higiene o la tasa de servicios varios, tiene que hacer una declaración jurada en forma mensual. Entonces, eliminar también eso, que sea como es el monotributo, de tener de antemano
un monto declarado, y además unificarlo con otras tasas, como por ejemplo la de publicidad y propaganda, la de habilitaciones, y decía la de... ¿Pero que es un impuesto más para el ciudadano? No, al contrario. Ah, Lo que se hace es, hoy por hoy, el pequeño contribuyente, sea comercial o industrial o una empresa de servicios, paga seguridad de higiene. Si quiere habilitar un nuevo rubro, por ejemplo, si vende harina y quiere vender también Claro. otro producto, tiene que también hacer esa habilitación. Entonces la propuesta esta es unificar en un único concepto el pago de la tasa de seguridad de higiene o servicios varios, en el caso que tenga que pagar servicios varios, la tasa de publicidad y propaganda y la de habilitaciones. Bien. Y bueno, simplifica por un lado, y por otro lado hay una rebaja importante de lo que tiene que pagar el contribuyente. No, al contrario, no es un nuevo tributo. Claro. Y por otra parte, lo que se hace es, hoy por hoy, las grandes empresas pagan lo que se denomina la sobretasa, ¿sí? sí. Pagan la tasa de seguridad de higiene con un plus, aquellas que Sí. facturan por encima de un monto determinado. Entonces, concretamente, el proyecto que presenté implica que parte de esos recursos, ¿sí?, también se destinen a un fondo de financiamiento de financiamiento de las pymes. Entonces, por un lado, rebaja impositiva y simplificación tributaria y desburocratización. Y por otro lado, ayudas a las pymes mediante el subsidio a la tasa de interés que saquen en un banco, por ejemplo. Claro, y además ahí habría un ingreso también para la comuna. Al municipio. Sí, ¿Te porque por lo garantizás? general digamos, los impuestos nuestros se van a la provincia. Arba, Sí, ¿sí? ¿Es entonces así? ahí tendríamos un ingreso, tendríamos doble. Sí, no, de hecho hoy esa imposición existe porque las empresas o pagas el monotributo a nivel nacional, pagas lo que es impuesto a los ingresos brutos a nivel provincial y a nivel municipal la tasa de seguridad e higiene. Claro. Entonces, esa estructura obviamente se mantiene, lo que hace es una rebaja impositiva a nivel local. A nivel Y local. una simplificación porque, y además esto mejora la tributación porque al asimilar las categorías al nivel nacional, vos no estás pensando que, yo acá soy monotributista, acá pago de esta forma. De esa forma aplicás, digamos, las categorías impositivas de manera uniforme, tanto a nivel nacional. Provincia, de hecho, ya lo hizo. La provincia asimiló las categorías a nación. Entonces nosotros pretendemos que también eso suceda en Bahía Blanca. Sí. Y de esa forma, que sea un aliciente para las MIPYMES. Yo ya lo sé, pero si soy un oyente y te pregunto si vos mañana sos intendente, ¿podés directamente concretarlo el proyecto? Este proyecto, bueno, Me lo las preguntaron, rebajas, parece. sí, lo que hay que tener en cuenta, los tributos a nivel municipal, es decir, las tasas, los derechos y las contribuciones, son proyectadas en la mayoría de los casos por el Departamento Ejecutivo y las aprueba el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante una vez por año aprueba el presupuesto, pero también aprueba dos ordenanzas, la ordenanza fiscal y la ordenanza impositiva. La fiscal es la que te establece la base imponible, los sujetos imponibles, todo, digamos, la parte legal del tributo, Claro. y la ordenanza impositiva es la que te explica la que te especifica las alícuotas. Entonces, para los incrementos y las creaciones de tasa interviene el Consejo Deliberante. Para las rebajas de tasas no hace falta que intervenga el Consejo. Lo cierto es que como esto implica un reacomodamiento de la tasa de seguridad e higiene, hay una modificación impositiva, a pesar de que es una baja, si el proyecto debiera tener intervención del Consejo. Claro, del Consejo, claro. Sí, yo se lo había respondido, pero viste que te pregunté, no, pero puede hacer esto, pero No, es cierto, hay que- atribuciones que corresponden solamente al Ejecutivo y hay cuestiones que necesitan o su convalidación o la aprobación, en algunos casos, tratamiento por parte del No, no deliberativo. implica, no tiene nada que ver, de hecho mañana vos seas intendenta y el gobernador es de un partido opuesto. ¿Te genera un problema? No, y yo creo que esas O otras una cosas negativa, que que- tenemos que cambiar en Bahía. Sí, ¿Por qué? Porque hemos caído últimamente a que, bueno, como el intendente es de un signo político y la administración municipal de un signo político y la provincia y naciones de otro, los funcionarios han encontrado una metodología de utilizar las redes sociales para decirse cosas, ¿sí? claro.
Entonces sale el funcionario de una área, sale el funcionario de otra área, y en lugar de discutir con temas concretos, con proyectos concretos, dirimen por allí las diferencias utilizando las redes sociales. Yo digo, cuando sea intendente, eso se acaba. Las discusiones serán en los ámbitos que hay que darlos. Y me parece que una de las primeras cuestiones que hay que hacer en esta ciudad es convocar a los diferentes partidos políticos, ¿sí? Tener un diálogo mucho más fluido con provincia y con nación, y eso implica gestión. Sí. Pero además, hoy por hoy, también el intendente tiene que estar sentado a la misma mesa con el gobernador de Río Negro y con el gobernador de Neuquén. ¿Por qué? Porque estamos planteando proyectos estratégicos, como el de Vaca Muerta, donde nuestro municipio tiene que estar también discutiendo esos temas. Entonces, es fundamental que en el ámbito del Consejo haya diálogo, se busquen consensos, no necesariamente todo se aprueba por unanimidad, pero hay que hacer los esfuerzos para que todos se sientan representados. Por un lado, entonces, mucha mayor articulación con nación y con provincia, pero también pretendo una municipalidad donde se articule mucho más con las organizaciones sociales, con las cámaras empresarias, con las universidades, porque la ciudad que tenemos que construir es una ciudad que vuelva a ser una ciudad para todos, ¿sí? Y si hacemos diferencias de signos políticos, si hacemos diferencias entre concejales, digamos, yo soy concejal, vos sos intendente, la ciudad retrocede. Y lo peor es que este planteo de la grieta a la que fuimos, esta grieta a la que estuvimos sometidos durante todos estos años, lo único que hace es alimentar a aquellos que la sostienen. Los únicos que se han visto beneficiados con la grieta son aquellos que la han alimentado. Y lamentablemente la ciudad y los bahienses hemos quedado postergados. Conmigo la grieta se termina. Qué buen planteo, la verdad. Igual esa, te digo, la grieta viene de histórica, ¿eh? O sea, no es que apareció ahora. Había diferencias. De la época, te puedo hablar, ahora que vengo de Mendoza, de San Martín ya estaba la grieta. Obviamente sí, pero hubo diferencias. Tenemos los federales, tenemos las discusiones. Unitarios federales. Unitarios federales, peronistas, antiperonistas. Pero bueno, claro. lo que vos planteás está muy bueno porque vos estás hablando de decir, bueno, si yo tengo una provincia que es peronista y una intendencia que es radical, no tiene que haber, o sea, para la comunidad no tiene que haber diferencia. No, porque sí puede haber una discusión política, pero no una discusión en hechos y en cosas concretas para el ciudadano. Es que la puede haber, pero no podemos postergar determinadas decisiones en pos de esa discusión. Exacto. No podemos estar discutiendo a ver de quién es la responsabilidad de la falta de seguridad o de la inseguridad. Cada uno tiene competencias por ley y las tiene, y obviamente en el marco de esas competencias hay que discutir, ¿sí? Y han habido momentos, que seguramente ustedes los recuerden, y siempre lo traigo a colación, el gobierno de Jaime Linares. En la ciudad gobernaba el radicalismo, en la provincia gobernaba Duhalde y en la nación gobernaba Menem. Y sin embargo, aquellos años fueron muy buenos para la ciudad. Para mí Linares fue el mejor intendente de Bahía. Pero tengo 45 años, hablamos desde mi generación. Bueno, es cierto, por ahí las generaciones más chicas a Jaime no lo identifican. Como no, por yo, ahí las más grandes, yo les dije, me dicen, no fue Linares. Bueno, mi generación la pasó mejor con Linares que inclusive por ahí en otros gobiernos que yo he votado y no fue mal. Yo reivindico la gestión de Jaime las gestiones, porque fue 3 veces intendente de Jaime Linares, y las de Cavirón. Los años de Cavirón también fueron años complejos, salíamos, ¿no es cierto?, de una sangrienta dictadura, y años en los que se discutían cuestiones de servicios básicos, a ver si llevábamos el agua, la canilla de agua corriente a los diferentes barrios de la ciudad. Pero y después el gobierno de Jaime le imprime una cierta modernidad a la ciudad y se llevan a cabo herramientas, o se ponen en marcha herramientas exitosas para la gestión. El hecho de tener un plan, de haber podido consensuar un plan estratégico, de poder planificar la ciudad y tener esa visión de hacia dónde vamos, fue fundamental. Claro. Bahía en ese momento, ustedes hablaban al principio de la nota, de la entrevista, ustedes hablaban de la ciudad de Mendoza, de la ciudad de Córdoba. Bahía en la década del 90 iba a la par de esas ciudades. ¿Sí? Yo, sobre finales del 90 fui electa concejal, pero yo hablaba con concejales de Córdoba, de Rosario, de Mendoza, y estábamos a la par.
discutiendo instrumentos como el presupuesto participativo, discutiendo como el plan estratégico, planteando la internacionalización de la ciudad con herramientas útiles como eran las ciudades hermanas o como después el concepto, todo lo que vino con la red de mercociudades y demás. Hoy esas herramientas existen y Bahía no las aprovecha. Bueno, yo, o sea, dando ejemplos, por ahí cuando están las diferencias entre intendentes y gobernadores, me acuerdo, uno de los claros ejemplos fue cuando era intendente, yo no quiero errarle, pero no sé si Dichara o Fernández, y de gobernador estaba Vidal, claro, perdón, se me hizo estaba Vidal, y ahí cuando vimos, no sé, estuvimos 2 años que no podías pasar a Monte porque estaba cortada la ruta. Entonces, ahí es donde vos decís, las diferencias entre ellos, que no sabemos si es que el intendente de Monte no quería hablar con la gobernadora, o la gobernadora no quería ayudar a Montehermoso. Vos no sabés cuál de los dos, pero los únicos que la pasaban mal éramos los que queríamos cruzar y teníamos que dar toda una vuelta, y ni te cuento cuando eso se inundaba. Cuando estaba la 3 cortada. Sí, entonces, o sea, yo la verdad nunca me molesté, sinceramente. O sea, ese es un tema de vialidad nacional. La obra esa es la ruta 3 y, digamos, bueno, más allá también de las gestiones de nación o provincia, era responsabilidad del gobierno nacional. Eso se inició, esa obra del Alteo, sí. no me acuerdo del kilómetro, pero se inició ya con Macri y se terminó con Fernández, ¿no? Sí. Una obra muy demandada durante muchos años. Yo por ahí toco de oído porque nunca me molesté en preguntar, porque es como que, viste, no, qué sentido tenía, pero es como que notaba esas quejitas que tenían, viste, por atrás, y del único que se hablaba siempre de las diferencias que se tenía entre un gobierno y otro. Seguramente era porque o era Macri el presidente y el otro, pero era una diferencia que uno pensaba, ¿y qué culpa tiene la gente? Yo me acuerdo que una vez también le dije a Solá en una entrevista, le dije, mira, no, que esto lo inauguró Cristina y lo arrancamos nosotros. Le dije, mira, la gente lo quiere, no le importa las diferencias entre ustedes. Exacto. Viste que claramente se enojó un montón, pero que es lo que vos decís, utilizan una grieta que por ahí nosotros no tenemos. Nosotros solamente vamos al paso. A eso no le interesa. No le interesa. Que resuelvas el problema. Claro, y yo qué sé, bueno, yo soy más peronista, pero por ejemplo en Bahía Blanca siempre estuve más de otros gobiernos, no del actual, sinceramente. No es un gobierno que me simpatiza, pero por ejemplo el de Jaime Linares me gustó, bueno, y otros que me han gustado, ¿no? Pero soy bastante abierta en mi voto según donde estoy. Pero ves, ahí es donde te das cuenta que lo que queremos es estar bien. ¿Por qué? Porque yo cuando vine a Bahía, que no soy de acá, cuando vine, me sorprendió cómo estaba Bahía Blanca. Es más, me sorprendía que no haya un papelito en la calle, hasta que un día hoy miramos y, viste, un desastre. Entonces, bien lo digo, también pasó con Breitestein y con otros, ¿no? Pero, de hecho, con Breitestein también era un desastre. Y ahí es donde voy a decir, viste, que vengo a trabajar en Linares. Capaz que hoy, viste, no está apto para tanto, pero bueno, es algo que vos decís, es una grieta que, ves, no nos interesa. Por más que seamos peronistas o radicales, queremos el intendente que sirve. Me gusta, mira. ¿Cómo ves el radicalismo para acá local? Bueno, un radicalismo recuperado. Nosotros venimos, bueno, después de gestiones, los radicales siempre hablamos un poquito de la historia, ¿no? Entonces reivindicamos estas intendencias, como decía, de Cabirón y de Jaime, pero sobre todo miramos al futuro. Y venimos también de situaciones complejas. En el 2015 el radicalismo había sacado solo el 5% de los votos. Fuimos a una PASO, ¿no es cierto?, dentro de Juntos por el Cambio con el PRO, y eso determinó que el actual intendente sea el que digamos, bueno, sea el que fuera como candidato y en definitiva después ganó durante 2 mandatos. En un principio el radicalismo estaba integrado al gobierno, de hecho yo fui 4 años secretaria de Modernización y Calidad de Gestión del Gobierno, y después, bueno, en mi caso por diferencias políticas, ideológicas en algunos casos y diferencias también técnicas, ¿sí?, hizo que me alejara de la función. Y la verdad es que el año pasado, yo me pierdo ya con los años, sí, en el 2021, después de
de la PASO, de esa PASO grande que fuimos, por un lado el PRO y la coalición cívica y por otro lado el radicalismo, bueno, en Bahía asistimos a un virtual empate y ganamos, el radicalismo ganó en la sexta sección en casi todos los distritos, Sí. excepto en 2. Entonces es obviamente un radicalismo mucho más fortalecido, un radicalismo en el que, bueno, nos propusimos ya incluso antes de esas elecciones, veníamos trabajando con un grupo que se había sumado en principio profesionales, tanto del ámbito público como del privado, con reconocida trayectoria. Yo tengo, bueno, soy, además de ser docente en la universidad, he militado en la universidad y eso también hizo que me pueda contactar con personas del ámbito académico, con representación también en el ámbito académico que se sumaron a esta propuesta, se sumaron también referentes de clubes, referentes de instituciones empresarias, y fuimos construyendo un proyecto con esa meta, ¿no? De decir, bueno, nosotros primero construyamos, definamos el proyecto que queremos para Bahía y después definamos quién es el que encarna ese proyecto. Bueno, desde mi grupo, el Grupo Bahía Blanca, se decidió que fuera yo la que conducía ese proceso. ¿Quién te acompaña en este grupo? Bueno, hay personas, no sé, menciono por ejemplo a la doctora Bertín y al doctor Jiménez, que fueron los directores del Hospital Pena durante 4 años. Me acompaña también el doctor Carestía, que es el director del Hospital Municipal. Me acompañan contadores, algunos más conocidos, otros menos, con ¿no es cierto?, actuación también tanto en el ámbito público como privado. Me refiero al contador López, el contador Villegas, Mariano Lucarelli, Berlusconi, digamos, con los que hemos trabajado estos proyectos. Bueno, muchísimos nombres, me voy a olvidar mucho, seguramente de muchos, ¿no? Gente que está vinculada a colegios profesionales, como Luisoni, que fue presidente del Colegio de Arquitectos, el arquitecto Zingoni, el agrimensor Beaín, que es el actual presidente del Colegio de Agrimensores. Digamos, hemos ido construyendo un espacio donde, como decía, gente que con trayectoria reconocida tanto en el ámbito público como en el privado, con militancia vinculada, en muchos casos, Matías Mata, por ejemplo, vinculado al ámbito social. Y bueno, y después el Partido Radical lo que hizo fue convocar una interna abierta. Éramos varios los que manifestábamos la intención de participar en esta interna abierta. Bueno, lo cierto es que cuando se puso la fecha para inscribir las candidaturas, la única inscripta fue la mía, y la Junta Electoral entonces proclamó mi candidatura como candidata del radicalismo para participar en las PASO. Así que un radicalismo mucho más fortalecido, un radicalismo que ahora además se han aglutinado los otros sectores, está también el sector de Evolución, el sector liderado por Juan Pedro Tunesi, sectores y que me acompañan personas, no sé, Tucho Ursino de Guay, Beto Sanger en Cerri, personas que tienen muchísimo reconocimiento también en las ciudades, en las localidades. Sí, los que me nombrados son todos bien radicales. Sí. Claro. Bien radicales, porque, no, vos sabés que yo siempre, lo he hablado con compañeros radical, bueno, nada, nosotros tenemos a Quiroga, Claro. y he hablado también una vez con Leopoldo Moró, y la verdad que me duele mucho pensar que el radicalismo se juntó con el macrismo, porque después junto con el cambio, o sea, el pensamiento de Macri no va con el radicalismo, para mí, no coincide con el radicalismo, y eso lo que ha hecho es destruir el radicalismo, porque o sea, hoy teníamos, en Argentina teníamos periodismo radicales, y vos fíjate que eran las dos fuerzas más poderosas que había, y de a poco se fue diluyendo, y hoy el radicalismo, pensé que con Manes iba a arrancar de vuelta, y no pareció eso. Bueno, te cuento mi forma de apreciación, como viéndolo de afuera. Una cuestión es que ya tampoco, digamos, ni el Partido Radical ni el Partido Peronista se presentan solos en las elecciones. No, de hecho, estamos hablando de frentes, que es la forma de las democracias modernas, ¿no? Y en cuanto a la situación del radicalismo dentro de Juntos, sí, durante el 2015, y esto lo digo a nivel nacional, provincial como nacional, local, ha tenido, no ha sido debidamente reconocido, es decir, muchas de las... Yo te cuento, yo tenía mucho respeto, por ejemplo, con Virginia Linares, y de golpe la encuentro enfrente de todos.
Bueno, por eso, son Por eso, cuestiones personales, ¿no? No, está bien, pero lo que digo, yo Virginia la tenía como una radical, pero impecable, junto con Favaro, bueno, creo que estaba, bueno, vos, tu Sí, marido, estábamos en el mismo grupo, político, cuando era la alianza, y yo sabía que eran radicales. sí. Sí, bueno, ¿Viste? digamos, hay personas que han tomado diferentes caminos. Claro. De hecho, yo los nombres que te he dado, la gran mayoría son radicales de hace muchos años. Otros se han ido afiliando durante todo este último tiempo. Lo que sí, el radicalismo en esta elección va a tener un rol protagónico diferente. Yo participé este lunes, hace 2 días, de la Convención Nacional del Radicalismo, y ahí se aprobó, había representantes de todas las provincias, todos tuvieron la posibilidad de manifestar su postura. En esa convención se aprueba la ampliación de juntos a otros sectores, de hecho la posibilidad de sumar a sectores del peronismo podríamos decir republicano, también a la Alianza de Juntos por el Cambio. Pero hay un dato que no es menor. El radicalismo aprobó en esa convención un programa de gobierno, que no lo había hecho en el 2015. Entonces, ahora el radicalismo, donde esté en la alianza, dentro de la Alianza de Juntos, ya sea con una fórmula pura del radicalismo o con una fórmula cruzada, esto que se está discutiendo en estos días, el radicalismo tiene su marco, digamos, de propuestas que va a respetar, digamos, si está en una fórmula como vice o está en una fórmula como presidente. Y me parece importante esa cuestión, digamos, porque no discutir nombres de personas, discutir proyectos. Por eso nosotros, y algunos nos dicen, ustedes son antiguos, no importa, lo que hay que tener es un proyecto de gobierno. Por eso yo, acá a nivel local, también hago tanto hincapié en la necesidad de tener un proyecto para la ciudad, el decirle al vecino qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Por eso es importante también que los que somos candidatos tengamos estas posibilidades, nos acerquemos a hablar con los vecinos, y los que son funcionarios también den la cara y les expliquen a los vecinos por qué se toman determinadas situaciones. Sí, bueno, la vez pasada estábamos viendo una concejal X que dice, no, sí, aprobamos tal ordenanza que era de los parquímetros a un costado. Después, no, bueno, aprobamos, y me dice, bueno, pero ahí el funcionario es el que tiene que dar una explicación. O sea, si la explicación de ella fue que se aprobó, o sea, que eran del partido opuesto, bueno, aprobamos esta ordenanza. No, también es tu responsabilidad haberla aprobado, la ordenanza, y no echar la culpa a uno solo. O sea, el funcionario que propuso la ordenanza, que estaba mal hecha, ¿no? Ellos, y vos que la aprobaste, tenés que dar una explicación, porque si no, pasa lo de, no sé, las famosas macetas, que no solamente quedó mal en la intendencia, que digamos, los que estaban, hicieron todo, sino también nosotros como ciudadanos. Porque a veces ellos, digamos, el funcionario entiende que a veces uno cuando sale de su ciudad, bueno, a mí me pasó la pasada, yo cuando fuimos que estaba Carmela Moró, fuimos a visitar a Carmela Moró, a hacerle unas notas y eso, y una de las cosas de las que casi se rió en nuestra cara fue lo de las macetas. Y a mí como ciudadana me dio un poco de vergüenza, ¿entendés? Porque vos decís, bueno, sí, está bien, yo, viste, quiero hablar otra cosa, y es como que si el funcionario no nos da explicaciones de ciertas cosas, quedamos nosotros también ridiculizados. 2 cuestiones. El funcionario tiene la obligación de explicar, ¿sí? El funcionario, la transparencia de los actos de gobierno implica que aquel que toma la decisión, porque el funcionario lo que hace es manejar fondos públicos, entonces tiene que explicar. Por eso yo me sentí muy cómoda trabajando en el área de gobierno abierto, porque implica poder transparentar las decisiones que toma un gobierno. ¿Sí? Claro. Hoy por hoy la página tiene algunas cuestiones que deberían actualizarse, que no están actualizadas. Pero bueno, por un lado eso, y por otro lado el tema macetas, ciclovía y demás. Uno cuando plantea una innovación a nivel de los municipios, concretamente, o bueno, tomemos la ciudad, uno cuando plantea un proyecto innovador siempre genera resistencia. Va a generar resistencia dentro de la burocracia municipal, va a generar resistencias en otros partidos políticos, en los vecinos, pero precisamente para evitar esas resistencias o atemperar esas resistencias,
las medidas que se lleven a cabo deben ser tomadas en ámbitos participativos. Claro. ¿Sí? Escuchando la opinión de aquellos, sobre todo de aquellos que se van a ver afectados. Y la innovación tampoco es ver algo que se hizo en otra ciudad y lo meto con forceps en la mía. La innovación implica también tener en cuenta la idiosincrasia de una ciudad, tener en cuenta el movimiento de una ciudad y trazar una ciclovía, que yo comparto la idea de que Bahía tenga ciclovías, porque tenemos que ir, como toda ciudad que se precie de moderna, tenemos que ir dejando de lado el auto, ir hacia medios alternativos, utilizar el transporte público, eso yo estoy de acuerdo. Lo que no podemos es, en base a una ordenanza que ya tiene sus años, ¿sí? Seguir con las mismas trazas, no escuchar a los referentes de la Universidad Tecnológica, a los ingenieros que hicieron recomendaciones. Tampoco se puede esto de decir, bueno, hoy la trazo acá y se quejó alguien, entonces la levanto y la trazo en otro lado. Digamos, no se puede improvisar. ¿Sí? Cuando uno gobierna, no se puede improvisar. Y precisamente para contraponer esa improvisación hay que tener planificación. ¿Sí? Y hay que tener además un Estado, un gobierno municipal que se ponga al frente. ¿Sí? No un gobierno municipal que a veces juega a las escondidas, con funcionarios que juegan a las escondidas. Se necesita un gobierno municipal que sea el que articule, por ejemplo, las redes sociales, las redes de instituciones sociales, para dar una verdadera problemática, verdadero solución a la problemática social. Se necesita también presencia para articular el ámbito cultural. Se necesita presencia del Estado municipal para discutir a ver cómo nos adelantamos a las inversiones que se vienen. Porque Vaca Muerta, todo fenomenal, pero ¿estamos pensando en cómo educamos para el trabajo? ¿Cómo formamos para el trabajo a los jóvenes que van a tener que ser, que se van a tener que incorporar a ese mercado laboral? ¿Estamos pensando, ¿sí? en la infraestructura que va a necesitar Bahía Blanca para poder afrontar todas esas inversiones que se vienen, nuevas casas, nuevos lotes, nueva energía? Digamos, eso me parece que cuando yo hablo de un Estado, de un Estado fuerte, me refiero a eso. El Estado municipal debe ponerse al frente de las discusiones que se tienen que dar naturalmente en la ciudad. Claramente, realmente, o sea, es casi visible que hay una falta de planificación en algunas cosas, que es, bueno, tiramos esta carne al asador, uy, no hay carbón. ¿Viste? Entonces, ahí se vio, lamentablemente se vio, y es lo que yo te decía, lo absorbe la gente, eso. ¿A vos no te gustaba Linares? Te saqué la ficha. No, Jaime, te saqué la ficha. Linares era una discusión entre Larraburu y Linares, ¿te acordás? Sí, en el año 2001. Larraburu era el legislador de la sexta sesión y Linares intendente. No, perdón, yo dije el 2001 fue Crisole el candidato a gobernador. Sí. Claro, Jaime ganó por poquita, 1.700 votos, si mal no recuerdo. Elisa, vos dijiste que tenías 3 proyectos interesantes. ¿Querés contarle a la gente? Aparte de lo que estábamos hablando, ¿no? 3 proyectos para las pymes. Sí. Para otros sectores tengo. Para las pymes, hay gente que te está escuchando. Sí, hay montones que te están escuchando que van a estar interesados en eso. Bueno, uno es del monotributo local, que tiene, como decíamos hace un ratito, la intención de bajar la carga impositiva, simplificar, desburocratizar y eliminar la declaración jurada para los pequeños y medianos contribuyentes. El otro proyecto tiene que ver con el subsidio a la tasa de interés para los créditos que las MIPYMES obtengan en los bancos. Hoy diversos estudios dan cuenta que tanto la garantía que puede dar el Estado como los créditos, como el subsidio, a las tasas de interés, son 2 de las herramientas más utilizadas. Incluso la del subsidio está mejor ponderada que la de los fondos de garantía. Entonces, bueno, ese fue otro de los proyectos que presenté, precisamente para subsidiar hasta 20 puntos la tasa de interés. Cuando yo lo presenté, la tasa de interés del banco era del orden del 60-70%. Hoy los créditos, las tasas de interés de los bancos rondan el 100%. Por lo tanto, obviamente es un proyecto que presenté y que hay que discutirlo y hay que actualizarlo, ¿no? Y en este caso, lo importante era que no se generaba una nueva tasa para subsidiar
a las pymes, sino con esa sobretasa que pagan las grandes empresas. Hay que tener en cuenta que más del 90%, el 91% de la tasa de seguridad e higiene la pagan solo entre 400 empresas. Sí. El resto son pequeñas empresas. Estamos hablando de Bahía, hay, de acuerdo al mapa productivo que hizo el gobierno nacional, hay unas casi 7.500 empresas, de todo, ¿no? Los comercios son las mayoritarias. Hay empresas de servicios, hay empresas industriales, entonces tenemos que focalizar, me parece, la ayuda a esas pequeñas y medianas empresas. De hecho, esto lo conversé también con referentes del parque industrial. Hay que alentar la radicación en el parque industrial, hay que alentar a que los pequeños empresarios incorporen tecnología, incorporen también mano de obra joven, porque hoy por hoy el 30% del desempleo lo explica precisamente claro. En la juventud y sobre todo las mujeres. Digamos, este es un tema que hay que tener en cuenta. Y el proyecto de ordenanza incorpora también cuestiones para infraestructura vinculadas a cuestiones de género. Es decir, si aquellas empresas promueven, por ejemplo, la posibilidad de hacer un lactario o la posibilidad de hacer un espacio para que las mujeres puedan ir a trabajar con sus hijos, también, digamos, se prioriza para claro. poder subsidiar. Y el tercer proyecto, ¿sí?, tiene que ver concretamente con la economía del conocimiento. ¿Por qué? Bahía, en los años 90, obviamente cambió. Bahía era una ciudad básicamente comercial, una ciudad de nodo logístico con la región, que eso no lo ha perdido, pero claramente su perfil se tornó básicamente industrial. Y hoy por hoy, las grandes inversiones que se vienen anunciando, Vaca Muerta, la posibilidad de las regasificadoras con la inversión de Petronas y otras posibilidades de mega en el área portuaria, digamos, claramente determinan también o acentúan el perfil de la ciudad. Lo que creo, y esto también lo digo por una cuestión de mi profesión, que hay que diversificar la matriz productiva y hay que alentar a otras iniciativas que además promueven y generan dinamismo en la economía local. La economía del conocimiento es, claro, un sector que hay que alentar desde el Estado municipal. ¿Por qué? Porque Bahía tiene 3 universidades públicas que precisamente capacitan, ¿sí? Hay profesionales que se reciben de estas universidades en carreras cortas y carreras licenciaturas en ingenierías vinculadas a tecnología. Esos profesionales son los que han dado origen a unas cerca de 70 empresas de base tecnológica que operan en la ciudad. Pero cuando uno los escucha, precisamente lo que están requiriendo es una pequeña ayudita del Estado. ¿Para qué? Para, por ejemplo, exportar, ¿sí? Insertarse también en el mercado exportador. Y es fundamental apuntalar ese sector. ¿Por qué? Generan mano de obra de alta calificación, en consecuencia generan altos ingresos con una capacidad exportable sumamente interesante y apunta también a un sector juvenil, ¿sí? Claro. Entonces, creo que cuando uno plantea la reactivación de la economía, también tiene que estar mirando esta cuestión, ¿sí? Sí, yo tuve una experiencia muy interesante en los poquitos meses que estuve a cargo del área de desarrollo económico en la municipalidad, antes de renunciar. Fue durante la pandemia. Pero asisto a un encuentro de videojuegos, de desarrolladores de videojuegos, que era para mí un ámbito desconocido, porque yo ni siquiera juego con los juegos, nunca jugué. Sí, entonces, me pasa lo mismo, pero para mí era un ámbito desconocido. Uno de los empresarios de Bahía, un chico joven, me invita a participar y como funcionaria, como responsable del área de desarrollo económico, y voy. La verdad, salí de allí sorprendida. Entonces lo primero que hice es decir, bueno, vengan para acá. Vamos a charlar con el polo tecnológico, esta empresa. Digo, ¿qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que falta en Bahía para que estas empresas que están, digamos, trabajan para afuera? Son empresas que con jóvenes de nuestra ciudad, con un potencial enorme. Y me dice capacitación. Dice, porque no es solamente saber programar, hace falta sonidistas, hacen falta personas que diseñen, que dibujen. Digo, bueno, ¿y qué hacemos? Claro, yo no tenía presupuesto. Entonces me postulé para un fondo que tenía del gobierno nacional, que lo puso en marcha en el 2020, cuando
yo estaba todavía a cargo de este área, y digo, yo voy a postular. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a hacerlo en forma conjunta. Hagámoslo con las empresas de videojuegos, el polo tecnológico, y convoqué en ese caso a las universidades públicas. Puntualmente trabajaron de ese proyecto la Universidad del Sur y la UPSO. Diseñamos unos cursos para incluso contratar profesores de artes visuales, porque necesitábamos la parte de diseño, y lo presentamos. Y fue el primer proyecto que digamos, autoriza el gobierno nacional y que otorga los fondos, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Es gestión. Era llamar todos los días, era no presentar un proyecto que sea realmente atractivo. De hecho, después los funcionarios provinciales, estoy hablando durante la pandemia, alguno que era de Bahía, del gobernador Kicillof, del área de producción, tenía contacto con ellos y me dicen, Elisa, no nos pasás a ver los contactos y no nos pasás el programa. Y de hecho ahora, hace poquito, se hizo un encuentro similar promovido por la provincia de Buenos Aires en Bahía. Entonces, es un sector, se hizo hace poquito un encuentro de videojuegos. Sí, en el puerto. Sí, En el puerto. Entonces, fíjense cómo el estar prestando atención a un sector que es dinámico, un sector que genera, genera mano de obra, que genera altos ingresos, hay que tener el Estado también, el municipio también, claro, para apalancarlo y que eso reditúe en un beneficio económico y de desarrollo económico para toda la ciudad. Claro, sí, tal cual. Teniendo en cuenta que esto es una radio que se dedica mucho a la cultura, ¿verdad? Sí. Que los artistas y el arte acá está siempre presente. ¿Qué proyectos tenés para la gente que se dedica al arte, ya sea músicos, pintores? Bailarines. Tenemos bailarines, tenemos actores. Yo hoy por hoy están, perdón, te corté, sí, hoy por hoy están muy así como si muchos los han puesto bajo el foco, ¿viste? El arte, la cultura es esto. Siempre están buscando proyectos a largo plazo, porque la realidad es que la nota de color la pone el artista siempre. ¿Viste? Si no hay arte, no hay cultura, es como que se apaga. ¿Qué proyecto me puedes contar? Básicamente yo haría foco en tres cuestiones. En la parte presupuestaria, en la parte de articulación y vínculo con el gobierno nacional y provincial, sobre todo con los OAS, con los organismos artísticos del sur. Y la tercera cuestión, concretamente lo que tiene que ver con las industrias creativas y las industrias de base comunitaria y de participación, ¿sí? La primera cuestión, el municipio tiene el presupuesto municipal es del orden del 1.5, no es malo el presupuesto, comparado, ¿no es cierto? Si uno analiza lo que la UNESCO, por ejemplo, recomienda para los gobiernos nacionales es del orden del 1%, por lo tanto yo si traslado esa cuestión al gobierno municipal, pero yo creo que como precisamente el área de cultura tiene que ser un área que articule y que esté interconectada con otras áreas municipales, debiera tener incluso un presupuesto mayor. Sobre todo porque han surgido, por ejemplo, en los últimos tiempos, otras manifestaciones, todo lo que tiene que ver con las industrias creativas en base a la utilización de tecnología, todo lo que tiene que ver también con cuestiones de espacios alternativos, ¿sí? Que de hecho hay ordenanzas de promoción, pero cuando uno analiza el presupuesto por ahí es un poco exiguo el presupuesto que se destina para el fomento de esos espacios. Después hay una muy interesante iniciativa que tanto las escuelas, las 5 escuelas, el conservatorio, la escuela de arte, me voy a olvidar de alguna, la escuela de teatro, la escuela de danzas, y son 5, me estoy olvidando de una, junto con tanto el coro, la orquesta, como el ballet del sur, que son organismos provinciales, tienen un proyecto interesante para hacer allá en calle Parchape, en el sector del ferrocarril, un espacio donde se integren todos estos organismos culturales y estas escuelas de educación vinculadas. Entonces me parece que eso
Y ahí también, cuando me refiero a la necesidad de articular, creo que la municipalidad debe involucrarse. Por más que estos organismos sean dependientes de la provincia, digamos, me parece que el municipio tiene que tener una articulación mayor con estos organismos. De hecho, yo en su momento he tenido, siendo concejal, he trabajado bastante con los bailarines del ballet o con distintas iniciativas. Me parece que esa articulación con la provincia se hace necesaria. Y la otra cuestión tiene que ver con instancias de participación que existen, pero que me parece que hay que potenciarlas, como por ejemplo el Fondo Municipal de las Artes. Es una ordenanza de la década del 90, donde hay un fondo, ¿sí?, donde los recursos que se captan de los eventos foráneos, ¿sí? Sí. Parte de esos recursos se canalizan vía subsidio. Me parece que eso hay que profundizarlo. Y sobre todo, hacer un plan de llevar la cultura a los barrios, ¿sí? Un plan de base comunitaria donde el municipio pueda fomentar el desarrollo de aquellas manifestaciones artísticas que hoy por hoy existen, pero hay que hacerlo con un criterio amplio, ¿no? Con un criterio conservador eso de lo es que implica, ¿no es cierto?, la cultura. La cultura no es solamente las bellas artes o los cuadros de Picasso o el ballet. Hay que tener un concepto amplio. Cultura implica también la preservación del patrimonio, las industrias de base creativa, las industrias comunitarias. Me parece que digamos, la gestión de cultura iría por ese lado, y escuchando fundamentalmente a los artistas locales que por cierto siempre han tenido mucho para aportar. Y mira, la vez pasada hubo un intercambio viste que como decís vos que hoy los funcionarios utilizan mucho las redes sociales, y se contrató creo que a Capanga en su momento para hacer creo que para el cumpleaños de Bahía, algo, perdón, si sí, creo que fue para, sí, creo para que algo sí. Parecido, y un artista, por cierto muy buen artista, ya hace años, le contesta y le comenta y le dice que hubiera estado bueno haberles dado más información para poder inscribirse para otras cuestiones, y claramente muchos empiezan a decir, bueno, habiendo tanto arte, yo con conocimiento de causa te digo que hay tanto talento en Bahía, que es una lástima desperdiciar a veces presupuestos en talentos que ya están sobrados de presupuesto, ¿no? Inclusive de presupuesto de la gente misma que le paga, porque, no sé, un Capanga es una banda que, qué sé yo, por ahí hoy todo el público ya le paga. Y hoy los artistas lo que les sucede es que si no tienen un presupuesto es imposible llegar, porque la tecnología es lo que hoy hace que ellos lleguen y que puedan llegar. Entonces este artista le contesta diciéndole que por qué no nos informaron, y digamos un funcionario X, ¿no?, del estado de acá de Bahía perdón la expresión, lo boludea. Entonces yo le dije, o sea, es la primera vez que me parece que les contesto, bueno, yo no sé por contestarle mucho menos a los funcionarios en redes sociales porque no me gusta, pero le dije, respetemos al artista, que el artista y el de acá es el que nos hace a todos. Le dije, tanto, yo qué sé, si sos funcionario de la cultura, estoy segura que en algún momento le hiciste una nota y ese artista vino y con todo su talento vino y te la dio. Estoy segura que Capanga no te dio la nota. Pero bueno, ahí está digamos, el nudito, viste, que no es tan difícil sacar, que es que el artista de Bahía necesita más atención. Nada más atención. Si supieran el pequeño granito de arena que el funcionario, ya sea de cualquier área, pequeño granito de arena, que con ese granito va a ser un desierto, es más atención al artista bahiense de acá. Porque es como decís vos, si se articulan todo y se le pone más énfasis y se va más a los barrios, te aseguro que te podés sorprender. Sí, y hay que hablar también de las gestiones integradas, la gestión de cultura integrada al medio ambiente, la gestión de cultura integrada a la salud, la gestión de cultura integrada incluso a la infraestructura. Claro. Son temas que por ahí no se discuten en la ciudad, pero que es necesario abordarlas. Y creo que hay que tener un equilibrio. Está por allí, es importante que algún evento que por ahí es difícil para el vecino común acceder, el Estado en alguna ya sea nacional, provincial o municipal, pueda promoverlo, pero hay que atender fundamentalmente a
digamos al artista local. Sí, con Tabú tuvimos la oportunidad de este año de ir a la fiesta del camarón. Fuimos. Ah, no estaba en Bahía, Y justo. la sí. verdad que me asombró. Yo he ido a una fiesta así, pero nunca pudimos participar. ¿Papá pidiendo corte? Ah, listo. Dale. Bueno, perdón. Después lo leo. Dale. Después lo leo. ¿Qué hacemos? Un pequeñito corte, así volvemos y ella se puede despedir, ¿vale? Gracias. Bueno, me asombró el Lo despliegue que vi, pero hicieron. me dijeron que El fue despliegue. impresionante.